En esta oportunidad vamos a hablar de bacilos gramnegativos exigentes, que son una serie de bacterias que necesitan de ciertas características en sus cultivos para que puedan crecer. De los géneros que vamos a estudiar está el género Haemophilus, Bordetella y Brucella. Dentro del punto de vista taxonómico, Haemophilus forma parte de un género de los cuales existen varias especies de importancia clínica. Entonces tenemos Haemophilus influenza, involucrado en enfermedad invasiva, Haemophilus parainfluenza, involucrado sobre todo en infecciones respiratorias altas, y Haemophilus ducreyi, generalmente involucrado en infecciones de transmisión sexual. Estos son bacilos gramnegativos pleomórficos, son cocobacilos porque son bacilos muy cortos que producen filamentos y que generalmente se encuentran en las mucosas. Son aerobios y anaerobios facultativos, no móviles y no forman esporas. Desde el punto de vista de la clasificación, tenemos diferentes tipos de clasificación de acuerdo a las características de la cápsula y lo podemos clasificar entre A hasta la F. El más común generalmente es el tipo B. Y desde el punto de vista biotípico, caracterizado por la producción de indol, la actividad ureasa y la actividad ornitina de carboxilasa, las clasificamos entre 1 a octavo. La separación de estos biotipos solamente es útil con fines epidemiológicos. En cuanto al cultivo, crece en agar sangre, el cual se calienta a 80 grados centígrados para producir agar chocolate. Esto es importante porque esto libera la presencia de unos factores importantes como el factor X, que es la protoporfirina 9 o lemina, y el factor 5, que es importantísimo para la generación y el crecimiento de este tipo de bacterias. Son citocroma oxidasa, catalasa y peroxidasa positivos. Entonces crecen en agar chocolate con un 5 o 10% de dióxido de carbono, dan colonias pequeñas, redondas, convexas, pueden ser transparentes o opacas, esto dependiendo de la presencia o no de cápsula. El crecimiento óptico a 37 grados centígrados y producen fenómenos de satelitismo. Dentro de las características más importantes tenemos, por ejemplo, Haemophilus influenza, que requiere de factor 5 y de factor 10, mientras que, por ejemplo, Haemophilus parainfluenza solamente requiere de factor 5. E importante dentro de las características diferenciales que solamente Haemophilus hemolíticos tiene una característica de hemólisis en el agar sangre, en este caso chocolate. Tiene fenómeno de satelitismo, es decir, se produce cuando en la placa de agar se inocula al mismo tiempo Haemophilus influenza con una cepa de estafilococo. La idea de esta cepa de estafilococo es que va a generar la producción de estos factores 10 y el factor 5 que necesita el Haemophilus influenza para su crecimiento. Y por lo tanto, esta bacteria crece alrededor de las colonias de estafilococos. Desde el punto de vista antigénico, es una bacteria gram negativa, como habíamos dicho, con las características típicas de ella, con la presencia de una membrana externa que contiene una serie de elementos lipopolisacáridos, como lo pueden ver acá, o la presencia de una cápsula lipopolisacárida. Además contiene algunas lipoproteínas y por supuesto una capa muy pequeña de peptidoglucano con un espacio periplásmico también bastante pequeño. Es productora de beta-lactamasa y estas beta-lactamasas realmente son beta-lactamasas de tipo externas. Podemos resumir en cuanto a Haemophilus influenza la presencia de cápsula, que es un polímero ribosa-ribotorfosfato que nos sirve no solamente para producir la clasificación en los diferentes tipos, tenemos de la A hasta la F, además nos sirve para la generación de vacunas. Tenemos la membrana externa que está caracterizada por la presencia de proteínas y lipopolisacáridos. Hay algunos factores de adherencia que son cepas, sobre todo las cepas no tipificables, que son no adherentes, y tenemos algunos elementos como la IgA proteasa, que es una endopeptidasa generalmente de tipo neutra. Es productora de enfermedad invasiva, sobre todo las cepas capsuladas, en meningitis en el 64%, esto por supuesto antes de la aplicación de la vacuna contra Haemophilus influenza, también involucrada en empiemas, osteomielitis, bacteremias, artritis séptica, epilotitis y neumonías. Y los cepas no tipificables están involucradas en infecciones respiratorias bajas y altas, en pacientes sobre todo de edad avanzada y en la presencia de otitis recurrente. Dentro del otro Haemophilus influenza también destaca Haemophilus ducreyi, que es el agente causante del chancro blando. Es una infección de transmisión sexual que se caracteriza por úlceras en genitales y bordes irregulares, con inflamación y dolor notable, la presencia de ganglios linfáticos regionales aumentados y dolorosos.
Otras enfermedades producidas por hemófilos, tenemos hemófilos abyectus, que produce conjuntivitis, la fiebre purpúrica brasileña, hemófilos aprófilos, que producen endocarditis infecciosa, neumonías y periodontitis, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos o que tengan muy mala higiene desde el punto de vista dental. Y hemófilos para influenza, que producen endocarditis y además uretritis.